bendiga, amada iglesia. En esta noche vamos hoy a tener este culto importante que Dios nos está permitiendo ofrecerle. Amén. Hoy es día viernes, es la noche de la escuela de evangelismo. Amén. Así que vamos hoy a preparar nuestros corazones para poder recibir la gracia que Dios nos estará regalando a través de la palabra. Vamos en este tiempo a orar. Amén. Vamos a orar. Señor, te estamos agradecidos y te damos gracias. Señor, porque tú estás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Señor, porque a través de Cristo nos has dado toda la libertad absoluta. Has hecho, Señor, que nuestra vida pueda formar parte, Señor, de tu reino. Gracias por arrancarnos del poder del maligno. Gracias, Señor, por enviarnos a Cristo como el verdadero profeta, rey y sacerdote. Te pedimos, Señor, en esta noche que puedas regalarnos tu gracia al escuchar tu palabra. Y que hoy, Señor, podamos grabar tu pacto una vez más en nuestro corazón para poder seguir concluyendo, Señor, en la única respuesta de que Jesús es el Cristo. Padre, quebrantamos toda la oscuridad que se opone a que tu pueblo, tu iglesia, tus hijos hoy puedan recibir la gracia, Señor. Que toda la oscuridad, Señor, que se ha levantado sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Permítenos, Señor, que al tomar tu palabra podamos recibir toda la sanidad, ser llenos de tu Espíritu Santo y poder, Señor, ser esas cumbres espirituales que levantan, Señor, los remanentes en este tiempo. Bendecimos tu palabra, el culto, y oramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, iglesia. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios. Amén. Y vamos a confesar que somos el pueblo de Dios. Vamos a cantar todos juntos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. A confesar una vez más: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder
iglesia que Dios ha llamado para predicar el Evangelio. Amén. Por eso estamos felices, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado para ser testigos, amén, en el campo donde vayamos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios y vamos a entonar este himno que dice: Camino del misionero. Amén. Amén. Sí, Señor. Dice su palabra, ¿verdad? En Mateo 24:14, que el Evangelio llegará hasta el fin del mundo. Amén. Por eso confesábamos que nadie puede parar a Cristo. Amén, iglesia. Vamos en esta noche a recibir la palabra que Dios hoy ha preparado para nosotros. Y el título de hoy es: Aquellos que tienen la conclusión completa en Cristo. Amén. El texto bíblico está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Vamos en esta noche a invitar a nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos, remanentes, líderes de nuestra iglesia Antioquía. Somos los misioneros, ¿verdad? Comisionados por Dios para poder salvar el campo que está en desesperación. Vamos a mirar el libro de Pedro, Primera de Pedro. Va a ser nuestro punto de partida, el capítulo 1, el verso 9. Vamos a leer solamente un verso. En Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 9. Dice así la palabra de Dios. Voy a dar lectura
siempre les digo, la palabra de Dios es bendita, está bendecida. Y Dios siempre, cada vez que nos da una palabra, no es que nosotros los hombres queramos transmitir algo nuestro, sino que oramos a Dios y le pedimos realmente, Señor, ¿qué es lo que tú le quieres hablar a tu iglesia, a tus hijos, a tus líderes en el mundo? ¿Y qué palabra tú quieres cumplir en sus vidas? Y Dios, claro, toca nuestro corazón y nos da un mensaje a nuestro corazón y disfrutamos primeramente nosotros al recibir este mensaje y así de esta manera lo transmitimos después de haber recibido la gracia que Dios nos da a través de esta palabra. Verso 9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Oremos por un minuto. Padre, te damos gracias. Creemos, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, tenemos esa convicción, esa seguridad, que has solucionado los problemas de toda nuestra vida y que hoy vamos disfrutando esa bendición de Emmanuel. Tú estás con nosotros y no solamente estás con nosotros, sino estás en todas las cosas. Por eso, Señor, lo único que nos hace falta a partir de ahora es solamente regálanos cada día más de tu gracia y cada día llénanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales para poder mirar el campo y poder siempre chequear nuestro estado espiritual para poder hacer la evangelización. Permítenos salvar los remanentes, direccionar a los remanentes hacia las 237 naciones y que a través de ellos podamos cambiar el futuro, ya que ellos serán los que se encargarán, Señor, del futuro. Te damos gracias por Jesucristo y oramos en esta noche. Amén y amén. He titulado el tema de hoy, como es la escuela de evangelismo, aquellos que tienen la conclusión completa en Cristo. Hay veces que nosotros podemos estar cansados, podemos de repente en algún momento, qué sé yo, es un tiempo difícil, ¿verdad? Quizás ahora de repente algunos pueden tener hasta hambre porque es una hora de la cena. Pero yo les quiero pedir, para poder transmitir este evangelio, necesitamos soportar al menos un poquito. Si están cansados porque han llegado de trabajar, soporten un poquito, aguanten un poquito, no se duerman. Si tienen hambre, por favor, aguanten un poquito, porque no hay otra manera de transmitir el evangelio. Si ustedes no soportan un poquito, entonces no podremos transmitir este evangelio a las siguientes generaciones, no podremos transmitir este evangelio al campo. Por eso es tan importante que nosotros podamos miren el mundo entero. En el mundo ahora mismo hay mucha gente y hay miles y miles de millones de personas, pero sin embargo cuando nosotros miramos el porcentaje de cristianos, de creyentes, es muy poco, es algo mínimo, muy poquito. Entonces cuando nosotros miramos el mundo, nos damos cuenta, entonces yo no puedo estar durmiendo, tengo que despertarme. ¿Por qué? Porque en el campo hay un porcentaje muy pequeño de creyentes, muy pequeño de cristianos. No hay mucha gente que va a la iglesia, no hay mucha gente que ofrece el culto a Dios, no hay mucha gente que entiende el secreto de la oración. Pero ¿qué podemos ver nosotros en el campo? Que sí hay mucha gente que está viviendo su vida trabajando diligentemente. Mucha gente que está viviendo su vida y que sin ir a la iglesia, sin poder escuchar la palabra, sin vivir dentro de la oración, están viviendo su vida haciendo muchas cosas, ya sea trabajo, dinero, empresas, todo diligentemente, pero alejado ¿de qué? De esto que es más importante que todas las cosas. ¿Qué será? La palabra. ¿Qué será? La oración. ¿Qué será? El culto a Dios. Por eso tenemos que entender, hoy, mirando la palabra de Dios, tenemos que entender, estamos nosotros sentados aquí y tenemos que entender que Dios nos haya dado el evangelio a nosotros, que hayamos podido escuchar este evangelio, es una bendición tremenda, es una bendición tan grande que
nosotros hayamos podido escuchar el Evangelio, que hayamos podido recibir este Evangelio, esta bendición tan grande. Por eso que nosotros cuando empezamos a entender este Evangelio y comenzamos a dar la conclusión solamente en este Evangelio, podemos decir realmente, estar dentro de este Evangelio es una bendición grande. Ir al reino de los cielos al final de nuestra vida, esa es una bendición más grande, más tremenda, aún todavía. Por eso tenemos que, al entender esta vida, una vida tan bendecida, tenemos que entender, aunque yo estoy siendo bendecido y al final todavía voy a seguir siendo más bendecido, hay mucha gente a mi alrededor que está sufriendo, que está muriendo. Hay mucha gente a mi alrededor que ahora mismo está fracasando totalmente. Por eso nosotros ahora tenemos que entender, tomando la conclusión para no lamentarnos en el futuro, porque he escuchado a mucha gente lamentarse y decir, ahora claro que están avanzaditos de edad, yo hubiera querido conocer este evangelio joven, porque escucharon este evangelio a los 40 años, 50 años, otro a los 60 años, y ahora quieren vivir 100 años, 120 años para poder transmitir este evangelio al campo, para poder transmitir este evangelio a todas las naciones, pero tienen que entender, hay personas así, que están realmente lamentándose, pero nosotros debemos estar agradecidos, sobre todo los remanentes, que a esa edad Dios les ha podido haber hecho entender este evangelio y han podido recibir esta gracia de Dios tan grande, tan maravillosa. Es precioso de verdad el poder haber recibido este evangelio en nuestras vidas. Cuando uno entiende realmente, estoy dentro de la bendición más grande, cada segundo que yo vivo, tengo que entender, es algo tremendo, es algo precioso en qué o cómo estoy viviendo cada segundo de mi vida, en qué estoy pensando cada segundo de mi vida, qué es lo que realmente yo estoy queriendo hacer en cada segundo de mi vida. Es importante. Semanas también. ¿Por qué? Porque yo estaba orando a Dios y decía, Señor, cada segundo de mi vida, ¿en qué pienso? Cada segundo de mi vida, realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Estamos pasando un tiempo de crisis, de peste, de infecciones. Hay muchos temores, muchas cosas que no nos están dejando de repente hacer tantas cosas que uno quisiera. Y yo oraba a Dios, le decía, Señor, pero hay personas que tenemos la conclusión, hay personas que realmente entendemos lo que es la vida y entendemos que el vivir aquí con el Evangelio es algo tremendo y salir de aquí, ir al reino de los cielos es una bendición más grande. Entonces, Señor, mientras nosotros oramos a ti, decía yo al Señor, arrepentido, claro, Señor, tú puedes obrar para nosotros un segundo, puedes cambiarlo todo en un segundo. Mientras nosotros nos concentramos una hora en tu palabra, una hora entrenando, tú puedes cambiarlo todo para nosotros, para el mundo en un segundo. Por eso los remanentes hoy tienen que entender, no escuchen el mensaje así de cualquier manera, no oigan la palabra de Dios de cualquier manera. Este es el único pan que ustedes deben comer. Este pan se puede comer a cualquier hora del día, de mañana, de noche, de madrugada, y es el único pan que no hace daño, es el único pan que realmente necesitan ustedes comer. Por eso, hoy al aferrarse a la palabra de Dios, tienen que entender, es tan importante que nosotros hayamos recibido el Evangelio. Es grandioso de verdad. Por eso, cada segundo que nos quede, tiene que ser muy importante. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que ustedes hoy puedan entender esto, puedan realmente aferrarse y entender cada segundo es tan precioso. ¿Por qué? Porque nosotros, orando a Dios, cada segundo, cada momento, debemos escapar de la incredulidad, ya sea que pueda venir a nosotros en un segundo o de repente en todo un año. Debemos escapar y orar a Dios, Señor, permítenos mirar la obra de un segundo, de mi oración, que pueda estar concentrado en una hora contigo, pero que pueda ver la obra, que pueda ver el fruto de 100 años. Eso debe ser nuestra oración. Los remanentes hoy lo tienen que entender, porque cuando uno ya pasa la edad, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la edad avanza, cuando la edad pasa, las personas que tienen ya edad avanzada y no pueden dar la conclusión en el Evangelio, siempre sus palabras que hablan
se conectan a su pasado, siempre están recordando el pasado, siempre están hablando del pasado. Y las personas de verdad que solamente hablan del pasado, quiere decir que han quedado atrapados en ella y no pueden dar la conclusión en el Evangelio. Por eso ustedes hoy tienen que entender, si no tenemos ninguna fuerza en el Evangelio, constantemente vamos a retroceder a esas palabras del pasado. Por eso tenemos que tener hoy toda la fuerza. Dios, ¿a qué tipo de personas va a usar? Solamente usa a aquellos que piensan en el futuro. ¿Qué es lo que Dios desea? PBSIP. Pacto. Dios quiere que su pacto se transmita. Dios quiere que las personas que puedan ver por adelantado, remanentes, esa visión que Dios les ha dado, la cumbre espiritual, esa visión que Dios les ha dado, salvar la iglesia, esa visión que Dios les ha dado, evangelizar las 237 naciones, esa visión debe estar en su corazón, con eso deben soñar cada día, deben realmente aferrarse a eso. Los remanentes a veces se emocionan muy rápido, aferran al pacto, pero muy rápido sueltan el pacto también. Por eso, padres, ustedes tienen que rápidamente hacer el foro con sus remanentes, orar mucho con sus remanentes para que ellos puedan entender esto. Dios va a usar a aquellos que realmente tengan la conclusión solamente en el Evangelio y piensen solamente en el futuro, PBSIP. El campo que ahora mismo nosotros nos encontramos aparentemente parece un campo imposible, pero no lo es. El campo donde nosotros estamos no es un campo imposible. Es un campo que realmente Dios ahora mismo puede obrar también. Es un campo donde yo tengo que estar despierto. ¿Cómo tengo que ir yo al campo? Al campo tengo que ir solamente con una sola cosa. Cuando nosotros vamos al campo, no puedo ir al campo durmiéndome, no puedo ir al campo sin poder despertarme a que el campo ahora mismo está en desesperación. Cuando yo voy donde quiera que vaya, encuentro personas, desde profesionales, personas de todo tipo de niveles, que están sufriendo mentalmente, que están sufriendo espiritualmente. ¿Y debido a qué? Hay una razón. Hay un motivo, para que me entienda. Cuando yo digo razón, a veces uno me dice, ¿qué será que quiere hablar? Hay un motivo por la que las cosas están pasando así. ¿Cómo tenemos que ir al campo? Al campo tenemos que ir solamente con una sola cosa, con la palabra de Cristo. Nada más. Si nosotros vamos con otra cosa, con otros pensamientos, entonces ya hemos perdido todo ya. Por eso ustedes hoy tienen que entender a quienes Dios va a utilizar, a quienes Dios usa para transmitir este evangelio, aquellos que tienen la conclusión completa solamente en Cristo. Y con este Cristo yo voy al campo. No voy con ninguna otra palabra, solamente voy con la conclusión. Jesús es el Cristo, es el único que puede solucionar todos los problemas de nuestra vida. Aún los remanentes tienen que entender. En nuestra iglesia hay personas que todavía no han podido escapar, ¿verdad?, de la religión. Y por eso nosotros tenemos que ayudar a esas personas a que puedan escapar de la religión. Porque todas las personas que están caídos en la religión están siempre a cada cosa que Dios quiere hacer, siempre dicen no. Los religiosos siempre dicen no se puede, no se puede, no se puede. En cambio, las personas que tienen esta palabra enraizada en su corazón, que tienen el evangelio en su corazón, esas personas son aquellas que siempre están despiertos mirando al campo. Dios ya nos ha entregado todo ya. Por eso en este tiempo ustedes tienen que orar, tienen que entender, Dios en este tiempo me está entrenando. Por eso les decía, una oración, la cual lleva a la conclusión cada segundo de mi vida, en qué yo pienso, qué estoy haciendo. ¿Realmente Dios puede cambiarlo todo para mí? Sí. ¿Realmente Dios puede trabajar de una manera grande? Sí. Pedro, ¿qué está diciendo? De esto está hablando el texto hoy. Está diciendo, el fin de nuestra fe es la vida eterna. Pero nosotros no vamos a ir a la vida eterna solo. Tenemos que ir a buscar a aquellos a quien Dios les quiere regalar esta vida eterna. Y Dios sabe quiénes están preparados para recibir este evangelio. Por eso tenemos que estar despiertos. No duerman, no se distraigan.
tenemos que realmente entender, ¿habrá un campo imposible para Dios? No. Por eso, mirando el campo del ser humano, tenemos que mirar cuál es el motivo por la cual el ser humano está sufriendo. ¿Dónde radica su problema? ¿Cuál es la razón por la que está así? En Romanos, capítulo 3, verso 23, habla acerca de este problema. ¿Qué está diciendo Romanos? Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pecado original. Este pecado original está hablando de ¿qué? De una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Las personas no saben esto. Todas las personas piensan que están sufriendo porque quizás hicieron las cosas mal o porque de repente simplemente así tiene que pasar, pero no. Nosotros tenemos que entender, todas las personas que están caídas en este problema, aunque no quieran estar en contra de Dios y pareciera en la realidad que no están en contra de Dios, ellos están haciendo cosas que están oponiendo al Evangelio, que están oponiendo a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no tienen pensamientos de Dios, no tienen pensamientos del Evangelio. Por eso las personas que están caídos acá están totalmente atrapados en el poder del pecado original y están muertos espiritualmente. ¿Qué significa? Están separados de Dios. Por eso tenemos que entender hoy nosotros una vez más, si damos la conclusión en Cristo, no podemos dormir, mi campo parece imposible. No, nosotros no vamos con nuestro poder, vamos con el poder de Cristo, entendiendo el motivo, la razón por la que el ser humano está sufriendo. ¿Cuál es el motivo, la razón por la que el ser humano está sufriendo? Es esto. El ser humano está atrapado en el poder del pecado original. Y este poder no es algo tan simple que yo puedo cambiarlo. Claro que no. Los que están atrapados en el poder de original, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Están atrapados en los demonios, están atrapados totalmente en los espíritus malvados. Por eso no pueden escapar. Y no hay forma de solucionar esto. Romanos 3:23 está hablando acerca de esto. Por eso, Romanos 1, del capítulo 23 al 32, habla de cómo el hombre está caído totalmente en una mente depravada, atrapado en una cultura totalmente de destrucción. Están atrapados en una cultura totalmente de destrucción de pornografía, sexualidad, alcoholismo, depravación. Así dice la Biblia. Se lo voy a leer. Mire lo temeroso que es esto. Romanos capítulo 1, solamente voy a leerlo desde el verso 30. Dice, o desde el verso 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Cuando usted mire el capítulo 1, se va a dar cuenta, las personas que no conocen a Dios, que no conocen el Evangelio y están atrapados por el poder del pecado original y su estado espiritual es de muerte, no tienen otra opción más que estar atrapados en la cultura del mundo. Por más que intenten, por más que traten, por más que luchen, no pasa nada. Por eso Romanos 23, ¿de qué está hablando? Está hablando del comienzo y el final. El comienzo y el final del no creyente. El comienzo y el final de aquellos
que rechazan a Dios, el comienzo y el final de aquellos que no pueden encontrarse con Dios. Por eso nosotros, los que hemos podido escapar, los que hemos podido realmente ser rescatados, los que hemos podido realmente salir, por eso les decía, solamente el escuchar el Evangelio y entender por qué razón es que no puedo yo escapar de este problema espiritual. ¿Por qué razón es que mentalmente estoy siendo oprimido? ¿Por qué razón es que todo lo que ha pasado con mis padres ahora se está repitiendo en mi vida? Yo no he hecho nada para eso. La razón está aquí. El problema del humano radica aquí. Romanos 3:23, la Biblia, no yo. La Biblia está poniendo eso. La Biblia está diciendo que el problema del humano está aquí. El humano ha perdido la gloria de Dios, ha perdido la autoridad, ha perdido la conquista, ha perdido el gobierno, ha perdido la bendición, ha perdido todo. Pero las personas que no entienden esto, ellos quieren realmente con religiones solucionarlo. No se puede solucionar con religión, es imposible solucionar con religión. La religión es algo temeroso y de eso voy a hablar en la respuesta o la solución que Dios nos ha dado. De esto voy a hablar en adelante, pero es importante que entendamos esto. Cuando nosotros abrimos realmente nuestros ojos y entendemos el hecho de estar atrapado en el pecado original, ¿qué significa? Es estar atrapado eternamente por Satanás. No hay forma de escapar. Por eso digo hasta el final. ¿Por qué? Porque tiene un comienzo y también el final. En tu vida no va a cambiar nada, no va a pasar nada. Por eso es tan importante que nosotros despertemos y solamente con esta palabra, con esta conclusión, vayamos al campo. Con esta conclusión, miremos el campo. Las personas están sufriendo. Las personas están fracasando. Las personas ahora mismo, ¿cuál es el problema de la época? ¿Cuál es el problema? Mental. ¿Cuál es el problema de la época? Es mental. Miren ustedes, las personas, el rico sufre, el pobre sufre, el joven sufre, todo el mundo sufre. Los niños están sufriendo problemas espirituales, problemas mentales. ¿Cuál es la razón? La razón es esta, que Satanás a través de esto está arrastrando a todo el mundo, ¿a qué? A ser oprimido. La razón, tienen un problema. Y si este problema no se resuelve, si este problema no acaba en mi vida, entonces va a ser algo tremendo. Por eso nosotros no debemos ser engañados, no debemos realmente caer en este engaño de Satanás. Por esto fue que salió esta respuesta de Hechos 4:12. ¿Por qué? Porque la cultura grecorromana, ¿qué estaba haciendo? Estaba trayendo una corrupción tremenda en aquel tiempo. Porque todas las personas que están atrapadas aquí no tienen otra opción más que hacer movimientos que tienen que ver solamente centrados en uno mismo. Por eso más de 1600 guerras se levantaron por las personas que estaban atrapados en el poder del pecado original. Y la cultura grecorromana, ¿qué había hecho? Estaba corrompiendo totalmente al mundo entero. Por eso hasta hoy, cuando usted mira la cultura de Grecia, es una cultura que realmente tiene muchos demonios. Por eso nosotros tenemos que entender, por eso salió esta palabra, en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Cristo. Por eso nosotros mirando la palabra de Dios tenemos que entender, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos salir, escapar. Si fuera una religión, otro nombre, yo se los diría. Todos los mensajes que están saliendo ahora son mensajes que tienen que ver con esto. Son mensajes que tienen que ver con esta libertad. ¿Cómo fue que salió Israel? Dios le ha dado identidad, le ha dado poder a aquellos que se han aferrado al pacto, la sangre del cordero, el sacrificio, y Dios le da el poder, identidad. De eso está hablando el diario de oración también. ¿Para poder qué? Para poder salir de Egipto. ¿Para poder qué? Abrir el Mar Rojo. Para poder derribar Jericó. Para poder matar los gigantes. Es el nombre que es sobre todo nombre.
la única forma por la cual yo puedo vencer y puedo escapar del poder del pecado original que me ha traído muerte espiritual, y aquí está operando Satanás con sus demonios, el único poder se llama Cristo. Por eso yo tengo que dar mi conclusión primero para poder mirar el campo, para poder dar respuesta. Yo no tengo que ser como un loro que escucho y repito. Usted a un loro le da vino y le dice todos los días, Cristo, 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 Cristo. El loro repite, un día va a estar, te ve y te dice, Cristo. Pero eso, ¿será que el loro entiende Cristo? No entiende, lo escuchó tanto que se lo aprendió. Esto no tengo que aprenderlo simplemente. Esto tiene que estar en mi corazón, lo tengo que grabar en mi corazón. Tiene que ser la respuesta de mi vida. Tiene que ser realmente lo que yo poseo. Porque si no es una respuesta para mí, entonces, ¿cómo voy a poder transmitir esto? Yo tengo que entender, hay una sola forma de escapar de aquí. Por causa del pecado original, el hombre no puede salir, no puede escapar, no puede ser feliz. No importa lo que digan, no va a pasar nada. Por eso, mirando esto, tengo que rápidamente entender, entonces, ¿qué solución me ha dado Dios para poder escapar de aquí? Porque, imagínense, pecado original, estar separado de Dios. Pecado original, muerte espiritual. Pecado original es tener totalmente incredulidad, no poder pensar en Dios jamás. Y aunque creo que no estoy oponiendo a Dios, aunque creo que no estoy haciendo nada en contra de Dios, las cosas que hago oponen al Evangelio, oponen a Dios. Por eso la Biblia está hablando hoy acerca de una respuesta. ¿Y qué nos dio Dios a nosotros como respuesta? Nos dio un camino. Primera de Juan 3:8 y Juan 14:6 está hablando de esto. Por esto Dios nos abrió el camino. Por esto Dios nos guió, nos dio la dirección, la respuesta para poder escapar. Por eso el hombre, no pudiendo ir a Dios, Dios mismo se vistió de carne. Por eso en San Juan, capítulo 1, 13 y 14, dice que Dios vino a nosotros vestido de carne. ¿Para qué? Para poder terminar con este problema, con este asunto del Edén, el cual nosotros no podíamos solucionar. Por eso Cristo vino, Dios vino en la persona de Cristo para resolver todos los problemas de nuestra vida. El campo religioso o la religión es muy temeroso. La religión da miedo, porque la religión está queriendo resolver algo que no se puede humanamente. La religión está centrado siempre en las obras buenas. Por eso es temeroso cuando uno encuentra personas que no comprenden el Evangelio, que no entienden el Evangelio. Cuando uno les hace una pregunta, a veces a mí me dicen, pastor, no van a la iglesia, pero son personas muy religiosas. O sea, cuando digo no van a la iglesia, no quiero decir que no están yendo a ninguna iglesia. Van a iglesias, pero no conocen el Evangelio. Y cuando me dicen, pastor, yo me quiero casar y quiero que me den consejería. Y cuando yo les pregunto esto, ¿por qué te quieres casar con él? Y me sorprende cómo responden. Porque me dicen esta respuesta: yo me quiero casar con él porque es bueno y porque me va a tratar muy bien. Y yo le pregunto a él, ¿y tú por qué te quieres casar con ella? Porque es muy buena y me va a tratar muy bien. Y yo digo, realmente, la religión es algo de temer. Porque yo he mirado, bueno, en mi cultura peruana, de Perú, veo que todas las personas que aparentemente parecen buenas, los hombres que aparentemente parecen buenos, luego se desvían. Las mujeres que aparentemente parecen buenas, luego se desvían. Y no es como ellos piensan, creen que porque es bueno y que es buena, van a ser feliz. Sin embargo, no pasa así. Porque estamos centrados simplemente en hacer obras buenas, en portarnos bien. Creemos que vamos a ser felices. No pueden ser felices porque están totalmente atrapados en el poder del pecado original. La religión, por eso les digo, es muy temerosa. Porque la religión
no puede realmente vencer a Satanás, no puede vencer a los demonios, no puede vencer nada de eso. Por eso Dios nos tuvo que dar esta respuesta grandiosa. Nos mandó a Cristo. ¿Para qué? Para arrancarnos de aquí. Y nosotros, esa conclusión es la que debemos de tener, remanentes, ustedes que se van a encargar del futuro. Les estoy hablando de esto siempre. ¿Por qué? Porque es la escuela de evangelismo. Y el mensaje ahora mismo es tan importante el que está saliendo. Los mensajes que están saliendo ahora, remanentes, ¿saben cuál es? ¿Por qué razón tenemos que levantar la Universidad de Remanentes en Estados Unidos? Hay una razón. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen en Corea? ¿Por qué no lo hacen en Japón? ¿Por qué no lo hacen en ningún otro lugar? Porque en Estados Unidos están todas las naciones del mundo y ustedes, remanentes, tienen que conquistar todas las etnias, tienen que hacer la evangelización de las 237 naciones. Por eso tenemos que levantarlos a ustedes como la élite del evangelio, para que puedan predicar el evangelio. Por eso que es tan importante que oremos por la Universidad de Remanentes. ¿Para qué? Para que los pastores salgan con un mensaje concreto y una conclusión completa. Los pastores ahora mismo están teniendo muchas dificultades, están teniendo muchos temores, están teniendo mucha aflicción. ¿Por qué? Porque están siguiendo en su vida una religión, remanentes. Nosotros tenemos que entenderlo. No quiero ofender a nadie, pero yo lo digo por mi experiencia también. Yo, siendo un pastor, he vivido mi vida religiosa, una religión la cual no tenía vida. Hablaba de Cristo y no creía en Él realmente. Hablaba de tantas cosas, sin embargo, no podía personalizar eso. Pero luego, cuando conocí el Evangelio y entendí de qué realmente Cristo me ha rescatado a mí, me ha rescatado de esto, del poder del pecado original. Yo no sabía que yo y Dios nos habíamos dividido por causa de esto, y que mi vida, haga lo que haga, no podía funcionar, porque mi vida estaba diseñada solamente para funcionar con Dios. Y si Dios no está conmigo, no importa lo que haga, al final de mi vida voy a ser destruido. Yo no entendía eso. Naamán, un general en la Biblia, no tuvo esperanza, no tenía ninguna esperanza, fracasó totalmente. Así, de la misma manera, los profesionales, la élite, están caídos en problemas mentales. Japón, viven bien, comen bien, tienen buenas casas, tienen dinero, pero están sufriendo problemas mentales y espirituales muy graves. ¿Por qué? Porque desconocen este secreto: Cristo. Y por desconocer este secreto, y por no entender este nombre, que es sobre todo nombre, están fracasando. Y la iglesia ahora mismo en el mundo entero está fracasando por esto. Lo están mirando tan simple, lo están mirando de una manera tan simple. Eso es lo básico, eso ya lo sé. No me digas que ya lo sabes. No me digas, algunos estarán sentados ahora mismo, incluso en mi iglesia que estoy yo pastoreando, y dirá: pastor, eso ya lo sé, ¿por qué está hablando de eso? No me digan que ya lo saben. Yo al principio pensé que ya lo sabía, pero luego tuve que arrepentirme. Dije: Señor, no lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque creía que lo entendía y oprimía a mi esposa. Creía que lo entendía y lo trataba de lo peor, trataba horrible. Y un día me di cuenta: yo no estoy entendiendo esto. Porque si yo entendiera, no tratara así a mi esposa. Pues entonces no lo estoy entendiendo. Me arrepentí. Los padres ahora tienen que entenderlo. Ustedes me podrán decir: yo entiendo eso, pero si están oprimiendo a sus hijos, le están ustedes diciendo tantas cosas malas a sus hijos, entonces no lo están entendiendo. Tienen que arrepentirse hoy y realmente decir: no lo estamos entendiendo. Estoy tratando a mi esposa como un legalista, estoy tratando a mis hijos como un legalista, estoy tratando a mi iglesia como un legalista. Tenemos que arrepentirnos hoy y entender: no es que lo entiendo, es que realmente tengo que dar la conclusión completa en mi vida, porque esa es la conclusión de mi vida. La conclusión de mi vida, ¿qué es? La salvación de mi alma. Pero no me voy a ir al cielo solo. Tengo que entender esto para poder ayudar a mucha gente que vaya conmigo. Pero para poder hacer eso, tengo que tener la conclusión completa. Cristo para mí es completo, no me hace falta nada. Lo único que me hace falta es su gracia. Lo único que me hace falta es simplemente su poder, su Espíritu Santo. Nada más. ¿De qué más? Vivimos
cada segundo agradecidos de Dios, porque nos dio ¿qué? Nos dio lo más grande, lo más sublime. Por eso cada segundo que vivimos es tan importante. ¿Por qué estoy viviendo cada segundo? ¿Para qué? ¿En qué estoy pensando cada segundo? Es que Dios vino a mí. La religión no dice eso. La religión está diciendo simple y sencillamente que nosotros tenemos que buscar a Dios. Nosotros tenemos que hacer algo para llegar a Dios. No es así. Dios mismo vino a buscarnos a nosotros. Ese es el evangelio que fue profetizado mediante muchos profetas. Vino a nosotros. La religión es algo que el hombre lo hace, es algo que el hombre crea para poder llegar a Dios, para poder agradar a Dios. Pero eso no es el evangelio. El evangelio de una manera concreta tiene un poder inmenso. Mire lo peligroso que es la religión. Y quiero que me entiendan, por favor. Estoy hablando de aquellos que aún, a pesar de ir a la iglesia, no entienden el evangelio y están caídos en religión. También en nuestras iglesias hay personas que no han podido entender el evangelio hasta ahora y están como religiosos. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que ayudarlos a que entiendan el evangelio. Pero hay personas que van a iglesias, pero no quieren entender el evangelio, no lo pueden entender. ¿Y por qué es tan peligroso, digo, la religión? Porque caer en religión significa o quiere decir, Satanás tiene atrapado mi corazón. Caer en religión sin entender el evangelio quiere decir, Satanás tiene poder sobre mi corazón. Por eso es tan peligroso. Por eso es tan importante cuando uno entiende el evangelio. ¿Qué es lo que entiende? Da la conclusión en toda su vida. Se acaba todo ya. Mi dueño. Para mí, el vivir, morir, lo que venga, es Cristo. Cristo es mi dueño. Cristo es mi Señor. No me hace falta nada. Si cambiamos el dueño de nuestro corazón, todo se termina. Y entonces podemos, dentro de la palabra, dentro de la oración, dentro del pacto, la visión, el sueño, la imagen, y podremos ver la práctica, podremos ver el cumplimiento por adelantado. Es tan importante entender, pastor, mi campo es imposible. No hay ningún campo imposible para Dios. Si vamos con la palabra de Cristo, ya ganamos. Si vamos con otra cosa, si vamos con religión, si vamos con nuestros pensamientos, hemos perdido ya. Por eso hablamos de esto, hasta que Cristo venga, el mensaje para poder salvar. El campo es esto, hay un problema, una respuesta. Hay un problema espiritual, una respuesta espiritual. Por eso tenemos que salir de la religión que no tiene vida. Si no, vamos a caer en esas palabras del pasado. Siempre hablando del pasado, yo en el pasado, yo en el pasado, en el pasado. En el pasado nada. Los hijos de Dios ya no tienen pasado. ¿Por qué? Porque Cristo lo terminó. Los hijos de Dios ya no tienen que mi pasado y se aferran tanto. ¿Qué pasado? Cuando el diablo me dice, ¿y tu pasado? ¿Qué pasado? Yo no tengo pasado. Cristo terminó con mi pasado. Él en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Y tuve un comienzo con Él. Y mi pasado se convirtió en mi plataforma, se convirtió en mi ministerio. Yo, por ejemplo, crecí sin padre. Y hoy cada vez que voy a cualquier hogar, siempre me encuentro con un remanente que no tiene papá en casa, que se fue, el diablo se lo llevó. Y llora y sufre y nadie le entiende. Y cuando yo le digo, hijo, yo sé lo que tú estás pasando. ¿Qué va a saber usted lo que yo estoy pasando? Yo sé lo que tú estás pasando. Porque mi padre se fue de casa cuando yo tenía 1 año 7 meses. Y se ponen a llorar y hablan conmigo. Y usted me entiende. ¿Cómo no te voy a entender? ¿Sientes esto, verdad? Sí. ¿Sientes esto otro? Sí. ¿Te pasa por la cabeza esto? Sí. ¿Cómo usted sabe? Porque yo pasé por lo mismo. Pero te quiero decir, aunque el diablo te tire una piedra, Dios lo va a convertir en un diamante. ¿Por qué? Porque todo lo que el diablo haya hecho en mi vida, en Dios
se convierte ¿qué? En una gran fuerza. Por eso yo siempre digo, Satanás es astuto pero bien bruto, porque él hace tantas cosas en contra de nosotros, pero ¿qué pasa? Dios lo convierte en ¿qué? En un diamante. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie ha podido quizás entender el gran trofeo de su gloria que Dios va a hacer contigo. Por eso no se aferren a su pasado, sino más bien comiencan a entender, en mi vida ya yo tengo conclusión, en mi vida todo ha terminado. ¿Por qué? Porque en mi vida está ¿quién? Está Cristo. Y si Cristo está en mi vida, todo se ha acabado. La religión es algo temeroso. Por eso debemos concluir en 2 Corintios 4:4 dice que Satanás está cegando a todas las personas para que no le resplandezca solamente una cosa. ¿Qué cosa? El Evangelio. Solamente para que no le resplandezca el Evangelio. Y el Evangelio es todo. Si las personas están en religión, ¿cómo van a poder hacer el evangelismo? Si la persona cae cegada y llega a ser una persona religiosa, no va a poder evangelizar. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dios quiere simplemente que evangelicemos las 237 naciones. Y si yo no entiendo el evangelio y he caído atrapado en la religión, ¿cómo Dios me va a usar para el evangelismo? ¿Cómo Dios me va a usar para las misiones? No puede. Por eso ustedes tienen que entender, ¿a quién Dios va a usar? Al que entiende el problema del ser humano. ¿A quién Dios va a usar? Aquellos que han dado la conclusión completa en Cristo y han podido escapar. No es que me dijeron, Hechos 1:8 que dice, y me seréis testigos. Ustedes remanentes, a través del Evangelio, no importa lo que el diablo haga, no importa lo que el diablo haya hecho con ustedes, no importa, porque Dios a través de eso los va a levantar como testigos del Evangelio. Un testigo no es alguien que oye. El pastor me dijo, no, eso no es un testigo es alguien que lo ha experimentado, un testigo es alguien que lo ha evidenciado, un testigo es alguien que lo ha visto, un testigo es alguien que ha estado ahí. Y ustedes remanentes saben, Génesis 3, Romanos 3:23 es real. ¿Y cómo saben ustedes que es real? ¿Cómo lo pueden predicar? ¿Cómo lo pueden transmitir? Porque yo estuve ahí, yo puedo hablar de esto, yo soy testigo de esto. Yo sé lo que realmente es estar atrapado en Satanás. Yo sé lo que es estar atrapado en los 6 estados del no creyente. Yo sé lo que es tener pesadillas, oír voces, tener tanta opresión. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que haber sido humillado por el diablo hasta que alguien vino, ni siquiera yo sabía quién era. Yo nunca, de verdad, vivía cerca de una iglesia, pero nunca entré, nunca me interesé por Dios, nunca agarré una Biblia, nunca. Sin embargo, en un tiempo de desesperación, como el que está hablando el diario de oración ahora, en ese tiempo me encontraba yo desesperación, vacío, totalmente hundido en la tiniebla, en la oscuridad. Vino Dios, vino Cristo, me extendió su mano, me rescató. ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que era Génesis 3, pero yo le decía a alguien, yo no sé quién eres, no te conozco, pero si realmente existes, sácame de aquí, sálvame. Ni sabía lo que hablaba, pero ¿qué le estaba diciendo? Sácame de Génesis 3, sálvame de Génesis 3. Y Dios, ¿qué hizo? Ya había dado la respuesta a mi vida, solamente tenía que apropiarme de ello. Cuando lo entendí, salí. Todos mis problemas espirituales pararon. Todos mis problemas mentales pararon. Todo paró. ¿Por qué? Porque el pacto que es Cristo, lo para todo. El pacto que es Cristo, lo para todo. La mujer de flujo de sangre, porque estaba sufriendo, lo gastó todo. Y cuando lo había gastado todo, ¿a quién fue? A Cristo. Nosotros también preferimos gastarlo todo y después cuando ya no hay nada, ya no tenemos otra opción, recién vamos a Dios. No gastes tu plata innecesariamente. Primeramente anda a Cristo. Aférrate a Cristo. Y el flujo paró.
100% seguro. Es así. Por eso ustedes tienen que entender, yo me encontré con Cristo. Yo tengo la conclusión en Cristo. Yo sé que pase lo que pase, Cristo está conmigo. Y que en este tiempo, aunque parece un tiempo difícil, yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde Dios me está entrenando para enraizar en esto. Por eso les decía, si ustedes me dicen, yo lo entiendo, pero oprimen a sus hijos, tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, está entendiendo, tiene que arrepentirse, porque estaba tratando a sus hijos, a su esposa, de una manera legalista, de una manera que todavía no ha podido escapar. Hoy tienen que escapar, hoy tienen que tener paz como el mensaje del domingo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Misericordia, poder y paz, es lo único que nos hace falta. Con esa paz vamos hacia adelante. Hay una paz falsa que el mundo da, eso dice Juan 14:27, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Por eso los bendigo de verdad en el nombre de Jesucristo, que ustedes al concluir en la vida que es Cristo entiendan, wow, cada segundo que vivo es importante. Es realmente hermoso cada segundo que vivo. ¿Por qué? Porque cada segundo estoy disfrutando de esto, pensando en esto, viviendo por esto. Si ustedes pierden esta dirección, caerán en religión. Y si caen en religión, no podrán hacer el evangelismo, no podrán hacer las misiones. Por eso hoy tienen que entender, miren al campo, despierten por favor, despierten. Tengo hambre, pastor, acabe para irme a comer. Aguanten un poco más. Tengo sueño, pastor, he venido a trabajar, ha habido mucho trabajo. Aguanten un poco más. Es la única forma de transmitir el evangelio. Aguanten un poco más. Para poder transmitir el evangelio, ustedes tienen que dar la conclusión. El pacto lo para todo. Jesús es mi Cristo, ni siquiera el Cristo, mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en Cristo todo se termina, en Cristo todo se acaba. Yo tengo que evidenciarlo y cuando voy al campo, ¿voy qué? En el nombre de Cristo. Todos los que están yendo al campo, en el nombre de Cristo, por favor les pido hoy, también quiero que sigan evangelizando dentro del secreto de la oración. El pacto que es la palabra, con este pacto, entren al campo y hagan oración. Aférrense muy bien a la palabra y oren. Señor, ayúdame a encontrar lo que has preparado. Lléname con tu Espíritu Santo. Quebranta la oscuridad que me quiere oponer, que quiere bloquear mi camino. Señor, envía tus ángeles. Cumple tu palabra del Salmo 103, 20, 22. Señor, que Lucas 10, 19 se evidencia en mi vida. Que Mateo 10, 1 se evidencia en mi vida. Que Mateo 28, 16 al 20 se evidencia en mi vida. Que Marcos 15, 16 al 20 se evidencia en mi vida. Que Hechos 1, 8 se evidencia en mi vida. Voy al campo a reprender demonios contigo, Señor. Voy al campo a hacer la evangelización contigo, Señor. Gracias, Señor. El diablo va a retroceder. Espero que lo puedan hacer. Tómalo esto como un título de oración. Amén. Vayan al campo en oración. Y así entonces, ¿qué va a pasar? Si toman la palabra y aferrándose a la palabra, oran y aferrados a la palabra, orando, hacen la evangelización, no tendrán otra opción más que evidenciar Romanos 16, 20. Satanás terminará postrándose ante sus pies. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, a tener la completa conclusión en nuestra vida. Creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dueño de nuestras vidas. Que todo el poder de Satanás desaparezca ahora, se destruya en el nombre de Jesús. Que en todos los campos donde el hombre fuerte está operando ahora mismo, drogas, prostitución, alcoholismo, hoy todo el poder del hombre fuerte sea atado y quebrantado en el nombre de Cristo. Señor, que las almas que están atadas por el poder del maligno, por el poder del pecado original, Señor, todos esos discípulos, Señor, puedan ser rescatados
a través de los remanentes, a través de los líderes, los ancianos que están predicando el Evangelio, Señor, en el campo. Señor, ayúdanos a encontrar el discípulo absoluto para la continuación. Ayúdanos a encontrar ese discípulo preparado, Señor, como Pablo para Ananías, para la evangelización de las 237 naciones y nuestra nación, Señor. Permítenos escapar, Señor, de la religión y entender, Señor, un problema, una respuesta, y concluir en ello y entrar dentro de la corriente de la palabra. Señor, te pido por los remanentes, que sean levantados como remanentes cumbres con este poder de Mateo 16:16, Juan 19:30, Primera de Juan 3:8, Juan 14:6. Llénalos con tu Espíritu, Señor, que puedan ser aquellos, Señor, que han quedado y harán que otros queden, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno hasta hoy. Tu amor ha sido, Señor, infinito y grande. Ha sido nuestro refugio, ha sido nuestra roca, Padre. Te damos gracias por este tiempo y por esta escuela de evangelismo, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.